Muy bien, continuamos aquí en Portada y nos acompaña ahora Jorge Nieto Montesinos. Él, como ustedes recuerdan, fue ministro de Cultura primero y luego de Defensa de este gobierno, pero bajo una administración distinta. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Y la noticia ahora es que ha iniciado el proceso de registro de un partido, el Partido del Buen Gobierno, un nombre tomado de las crónicas, un nombre sofisticado y, digamos, uno diría que parece una declaración de parte, ¿no? El buen gobierno es como cuando dicen el IGB justo, la interpretación auténtica. Pero en este caso es también la voluntad de entroncar con una tradición que está en realidad bastante perdida en la historia del país, en la propia historiografía, a pesar de que la Biblioteca Nacional publicó hace unos meses atrás 4 tomos excelentes organizados por un gran historiador, lamentablemente ya fallecido, Carlos Araníbar, una persona que cada cosa que escribía era absolutamente aprovechable. Y entonces tomar contacto con alguien que hizo finalmente el primer diagnóstico de gobernabilidad del país, después de su relato largo en la crónica y de las ilustraciones que en realidad para Araníbar y para muchos son la parte principal de la obra. Ahí está lo que no se puede escribir. Exactamente, porque y además por un tema adicional, Mario, él dibuja, porque sabe digamos que de quién es la crónica, porque hemos omitido el Guamán Poma de Ayala, un así. hombre también un poquito olvidado, ¿no es cierto? Sí, claro. Que echa un viaje desde su tierra natal, Lucanas, hasta Lima, para entregar una carta de la cual además ha hecho otra copia a mano, por si se pierde la primera, para que pueda llegar finalmente su alegato al rey. Pero en fin, el primer diagnóstico de gobernabilidad le dice al rey al final de su carta, su majestad, sus intereses serían mejor servidos si en vez de enviar a estas tierras a gente que ni las conocen ni conocen a sus naturales, se apoyara en nosotros, los líderes de estas comarcas, que velaríamos mejor por sus intereses y por la felicidad de su gente. Esa distancia que marca él en su momento, a partir de la denuncia de los maltratos de la conquista y la colonia emergente con la población indígena nuestra, sigue en gran medida estando vigente. Esa distancia entre el Estado. Esta alusión a la felicidad la has recogido. La he recogido no solamente de Guamán Poma, él la menciona. Está en la Constitución norteamericana. Está también, y es una vieja preocupación de los filósofos políticos, en general del debate ilustrado del siglo XVIII. Ellos todos hablan del tema de la felicidad como un tema que los políticos debemos tener en la cabeza. Tomar en cuenta que finalmente de lo que se trata de hacer políticas para que la gente esté mejor y si es posible feliz. ¿Y a quiénes hace el llamamiento? Bueno, hay mucha gente descontenta con la situación actual, no solamente por los hechos de corrupción que todos conocemos y que ya llevamos pues un buen tiempo en este fango, un poco hasta el hartazgo, sino también porque no se sienten reconocidos en la oferta política que hay en el actual sistema político. Si ustedes miran las elecciones recientes, para mí el dato principal es que los 9 partidos que han salido con representación en el Congreso tienen el que más votación, 5.4% del total de la votación, de los votantes, y el que menos votación, el noveno, 3.2%. Es decir, son partidos que tienen una representación muy, muy exigua. Nos habla del tema que todos conocemos. Y al mismo tiempo la emergencia de 2 avenidas, yo he hablado contigo en este programa, en el de la mañana, recuerdo, la avenida, digamos, cimentada para un extremismo de izquierda de base étnica, o la avenida cimentada para un extremismo de base religiosa en el otro lado del espectro, emergen, pero son también pequeñas emergencias, son protuberancias pequeñas en realidad, ¿no? Porque Tsunami Fujimori en los 90, ¿no es cierto?, que logra sacar una votación sorpresiva enorme y luego logra ganar la elección. Ahora tenemos, digamos, 2 olitas pequeñas que han generado un revolcón y han hecho manifiesto la crisis de la sociedad al sistema político. ¿A quiénes convoco? A la gente que está descontenta, que quiere tener una política honrada, que quiere hacer las cosas por el Perú, que tiene desinterés, pero al mismo tiempo vocación por la cosa pública y política. Entonces, ese es el sentido de la convocatoria. ¿Quiénes convocan? ¿Tú y quién más? Yo y un grupo de personas que estamos trabajando. ¿Pero quiénes son ese grupo de personas? Digamos, si uno ya se presenta al público... Mañana estarán en la reunión a partir de las 9 de la mañana.
alguna gente que participa, por ejemplo, en la elaboración del programa de gobierno, me ha pedido que solamente elaboran técnicamente el programa de gobierno, no quieren aparecer comprometidos públicamente. Los entiendo, la política es un riesgo, se cierran puertas, y se abre si es que uno tiene éxito, pero en general, si no tiene éxito, que es lo más probable, se cierran puertas, lo entiendo. De modo que mañana estarán ahí con nosotros buena parte de la gente. Lo que sí puedo decirles es que hay pues gente que... Pero algún rostro, algún exministro, alguien que haya estado en un cargo importante. El único exministro soy yo. La gente me pide rostros conocidos, pero sí, claro, en gran medida dense cuenta que pues la crítica es precisamente a los rostros conocidos. Van a venir y van a estar, estoy en conversaciones con varios, pero mañana estarán allí. Yo espero que además... ¿De qué está desencantado usted específicamente, luego de haber estado en el gobierno? Yo creo que podemos hacer las cosas mucho mejor de como las estamos haciendo. Yo tuve una experiencia muy importante, que fue la coordinación que me regaló el presidente y el primer ministro en relación al niño costero, al fenómeno del verano del 2017. Creo que hicimos un buen trabajo, creo que lo hicimos rápido, lo hicimos bien, y a partir de esa experiencia yo cobro conciencia de que hay un... Perdón que hable de esta manera, me da un poco de vergüenza, pero que hay un liderazgo que puede ser ofrecido al país. Y cuando salgo del Ministerio de Defensa, alguna gente se acerca y promueve y me dice y tal y cual, ¿cierto? Y lo entusiasmó. Y entonces a partir de ahí he comenzado efectivamente a pensar seriamente en esta posibilidad, pero quiero decir muy claramente lo siguiente. El acento de este grupo y de este esfuerzo por construir un partido, si bien quisiera estar presente en el 2021 como una opción, no se reduce a él. Queremos hacer un partido que dure, que sea un espacio para que mucha gente haga política con la confianza de que no va a ser defraudada, con la confianza de que puede ser una política honesta. De modo que el esfuerzo fundamental es construir ese espacio político, ese partido político, una oferta de gobierno. Hemos conversado parcialmente estas cosas, pero tenemos, digamos, una propuesta en desarrollo que incluye priorización de 5 políticas sectoriales: salud, seguridad, educación, empleo y economía, y 5 políticas territoriales en áreas que considero que tenemos abandonadas como Estado. La Amazonía, a la que seguimos viendo con ojos del siglo XIX, puramente extractiva, gas, petróleo, madera, pero no la vemos con los ojos de la ciencia, que son los del siglo XXI. Sí, y yo quería decirle, bueno, pero quiere, digamos, terminar este proceso de inscripción para postular de todas maneras en el 21. Evidentemente. Si no pasa la valla, le van a quitar la inscripción y usted va a persistir. ¿A eso se refiere con que quiere que sea de largo plazo? No. Mi esfuerzo es construir un espacio político perdurable para el Perú. Nos faltan instituciones. Por eso me refiero, porque ahora tenemos... Con éxito o sin éxito, persistiremos en construir un partido político. Pero quien escucha ese discurso lo puede asociar fácilmente con, por ejemplo, el Partido Morado, que ha surgido a la política también diciendo que quiere la política limpia, etcétera, etcétera, renovación. ¿Por qué ese, por ejemplo, no sería un vehículo adecuado? ¿Por qué se tiene que crear un partido más? No quisiera hacer una contestación irónica porque no es prudente, pero ¿tienes alguna... Cuando reivindicamos a Guamán Poma de Ayala, reivindicamos un cambio de verdad de la élite política. Estamos pensando en convocar a otro sector social que existe en el país, que ya tiene formación y preparación, pero que no se mueve en los círculos de lo que algunos amigos de la universidad llaman GCU, la gente como uno. Realmente estamos convocando a ese grito que dio en su momento. ¿Y el Partido Morado, por mencionar uno, no te parece que...? Cuando uno mira la votación, uno claramente ve cuál es la ubicación. En la votación reciente tenemos 2 partidos nacionales: Acción Popular, cuando uno mira Acción Popular y Alianza para el Progreso. Sí, claro. Y luego tenemos partidos regionales. Claramente en el sur está emplazado por el momento el señor Humala, y el Partido Morado está básicamente emplazado en Lima y en algunos distritos de Lima, cuando uno mira con detalle la votación. Lo mismo que Podemos, en Lima y en algunos otros distritos de Lima, porque la votación de Podemos viene de otro sector social. Nuestra vocación es recuperar esa necesidad que tenemos de que los naturales de estas comarcas gobiernen su Estado. ¿Y no piensas que te pueden mirar esa gente a la que tú aludes como GCU, a ti también como GCU? Seguro. Por eso, entonces... Pero ¿qué cosa lo distingue? Los hechos.
como en toda acción política. Sí. Los hechos, por sus hechos los conoceréis. Creo que en mi comportamiento público, en el pequeño comportamiento público de estos últimos años, he dado muestras de que soy honesto, digo lo que pienso, no me corro en dar opinión casi en ningún tema, hay cosas que no sé, y al mismo tiempo he hecho una gestión de gobierno tanto en cultura como en defensa, en atención a los más pobres de este país. Y eso es lo que quiero poner en juego. Y hablando de opinión, antes que nos gane el tiempo, ¿cuál es su opinión sobre estas nuevas declaraciones de Barata, donde, a decir de IDL Reporteros, habla con mayor precisión sobre la participación de Pedro Pablo Kuczynski en todas las ayudas, si se puede decir de alguna manera, que se le dio a Odebrecht para hacer la IRSA? Ha mencionado ahora al señor Fernando Zavala, han hablado de las adendas, ha dado más detalle, ¿no?, del caso Toledo, que involucra al señor Pedro Pablo Kuczynski y a Westfield. Yo me quedo con las declaraciones que ha hecho la ex procuradora Catherine Ampuero. Ella ha dicho, es una memoria curiosa, es selectiva y además es mejora con el tiempo. Mejora con el tiempo, efectivamente. En cualquiera declaración del señor Barata, él tiene que probar sus dichos. Él no es dueño de la verdad y su dedito no es la sentencia judicial. Él tiene que tener elementos para probar lo que dice. Pero hay documentos de Estado. En el caso de la declaración... Documentos de Estado que beneficiaban a la empresa. Es sobre el juez y el fiscal. Tiene que haber una investigación. Lo que quiero decir es... ¿Usted cree que en este caso, cuando menciona a Westfield, a Pedro Pablo Kuczynski, en las adendas, que hubo gente del gobierno de Alejandro Toledo que ayudó, no solamente él, sino que gente del gobierno que ayudó en estos casos, cree que él está mintiendo, diciendo la verdad a medias? No estoy diciendo que está mintiendo. Lo que estoy diciendo es que su dicho tiene que ser probado y que las instancias peruanas para resolver la validez o no de sus dichos es el Poder Judicial. El trabajo de la Fiscalía de Investigación, con todos aquellos que son mencionados, porque es lógico que los investiguen, y tienen que probar también sus propias afirmaciones, pero con el juez que finalmente termina determinando. En el caso de Toledo es particular porque se ha ido de los documentos del Estado, los decretos de urgencia, lo de el SNIP, que el SNIP estorbaba, o sea, de ahí hacia atrás, ¿no? En su momento decían, no, es que todo esto se hizo para agilizar, por la inversión, y después, como he visto los 36 millones, hemos empezado a desmenuzar, o sea, es al revés. Claro. Barata está confirmando que esos documentos fueron para eso. Claro, está bien, pero digamos, una cosa es que le den al presidente Toledo una cantidad X de millones que probablemente está reportada y probada su circulación, y otra cosa muy distinta es que el presidente Toledo le diga a su ministro de Economía o su viceministro de Economía, oiga, acelere los trámites porque esto es muy importante para el país, ¿no es cierto? No necesariamente el ministro o el viceministro están comprometidos con la coima del señor Toledo. Simplemente decidieron aceptar lo que el presidente creían buenamente estaba pretendiendo hacer una carretera que para él era de mucho uso en nuestro país. Y creo que además llevando a la práctica una idea que me parece equivocada y que ha perdurado estos últimos 20, 25 años, que el Estado está solamente para facilitar las inversiones públicas o privadas. Muchas veces inversiones, como se ha dicho en este caso, con el dinero público. Porque Odebrecht acaba de decir, yo no tenía dinero, me tuvieron que dar el aval para que yo consiguiera, me tuvieron que dar el dinero para que yo consiguiera. Se ha desnaturalizado la esencia misma de lo que eran las APPs, las asociaciones público-privadas, en donde se suponía que el Estado no tenía dinero, el privado tenía el dinero, te daba la concesión, invertías con tu dinero y te cobrabas después. Quedaba la hora para la Y en el caso no ha sido así. De Westfield y el señor Sepúlveda, que también, se ha corroborado ahora con la información que ha dado Barata. ¿Usted persiste en que Pedro Pablo Kuczynski no tiene nada que ver? No, yo no he dicho eso. Le pregunto, ¿usted cree que Pedro Pablo Kuczynski tiene algo que ver con eso? Yo incluso cuando estuvimos en la crisis de la primera propuesta de vacancia dije muy claramente que yo veía zonas que tenían que ser esclarecidas. Y creo que para eso está el juez y el fiscal. Y debemos confiar en que el juez y el fiscal hagan su trabajo. O sea, esas son las instancias que nuestro Estado se ha dado para determinar si usted es culpable o es inocente. No la voz de Barata. Bueno, pero la tesis fiscal está lista. Lo que tiene que hacer es acusar y luego el juez valorará, ¿no es cierto? Porque ya la tesis fiscal en torno al caso Odebrecht, el caso a Westfield, y todo eso, Sepúlveda, eso ya está, ¿no es cierto? Yo creo que en muchos casos, Verónica, en muchos casos los fiscales tienen ya la urgencia de hacer acusaciones formales.
en muchos casos. Sí, claro. Y no podemos hacer que la prisión preventiva sea un sustituto de un castigo futuro. Que acusen, que vayan al juez, que levanten las pruebas y que sancionen con la mayor severidad a los culpables. Pero el procedimiento tiene que ser seguido y nuestras instancias son las que nos hemos dado como Estado, nuestro Poder Judicial. Y ahí tiene que ser resuelto. Muy bien. Muchas gracias a Jorge Nieto Mucha suerte por también. esta entrevista. Gracias, muy amable. Vamos a una pausa, regresamos en un momento.